Tenemos dos magnitudes físicas de velocidad. Mi primera velocidad corresponde a 5 metros sobre segundo con un ángulo de 75 grados. Y la segunda velocidad corresponde a 7 metros sobre segundo con un ángulo de 165 grados. Y tenemos que hacer uso del método del triángulo para sumar estas dos magnitudes. Entonces ya tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas cartesianas y vamos a proceder a dibujar esos dos vectores. Para poderlos dibujar necesitamos, para poder trazar el ángulo necesitamos de un transportador. Entonces solicitamos ese transportador, ¿sí? Lo mandamos llamar y ahí sacamos de donde tengan el transportador. Y los ejes de su transportador tienen que coincidir perfectamente bien con los ejes de su sistema de coordenadas cartesianas. ¿Okay? Una vez que ya lo hicieron coincidir bien, vamos a trazar nuestro primer vector. El primer vector parte del origen del sistema de coordenadas cartesianas y lo vamos a trazar con respecto al ángulo que nos está indicando. Pues nuestro primer vector es un vector de 5 unidades, 5 metros sobre segundo, a un ángulo de 75 grados. Posición así, ahí. Ok, ahí está. Entonces, ahí está el centro, ¿sí? De su sistema de coordenadas cartesianas. Ahí el centro del sistema de coordenadas cartesianas debe de coincidir con el transportador. Ahí ponemos el 0 del transportador, 75 grados, y tenemos que medir 5 unidades. Y ahí midan 5 unidades, eso con un color, si son tan amables. Entonces, ahí 5 unidades. ¿Okay? Después, vamos a trasladar el transportador, ¿sí? Y los ejes deben ser paralelos. Los ejes del transportador deben ser paralelos a su sistema de coordenadas cartesianas. Lo trasladan a la punta de la flecha en donde terminó ese primer vector. Entonces, este es mi primer vector velocidad. Y a partir de ahí vamos a trazar nuestro segundo vector velocidad. Ese segundo vector velocidad es de 7 unidades con un ángulo de 165 grados. Pues a partir de aquí, un ángulo de 165 grados, que es por ahí más o menos, y este debe de medir 7 unidades. Los tracen ese segundo vector, si son tan amables, de aquí, de la punta de la flecha en donde terminó mi primer vector, al extremo en donde me marca los 165 grados. Y ahí le van a dar 7 unidades. Más o menos les tiene que quedar así. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos nuestros dos vectores. Tengo mi primer vector velocidad, que mide 5 unidades, 5 metros sobre segundo, con un ángulo de 75 grados. Y aquí tengo mi segundo vector de 7 unidades, 7 metros sobre segundo, con un ángulo de 165. ¿Desde dónde miden los ángulos? Los ángulos los medimos desde el eje X positivo, de aquí hasta donde alcanzamos al vector. Entonces, los medimos desde aquí hasta donde alcanzamos al vector. Hasta ahí. ¿Ok? Y desde aquí hasta donde alcanzamos al vector. ¿Ok? Ese se le conoce como el ángulo director. Hasta ahí. ¿Sale? Entonces, el primer vector, quedamos que tiene como nombre B1, B subíndice 1, que es este de aquí. Y el segundo vector tiene nombre B2, que es este de aquí. ¿Ok? Los ángulos, bueno, que los vamos a medir, este es con respecto a la horizontal y este de aquí con respecto a la horizontal. ¿No hay dudas? La resultante sale del origen del primer vector a la punta de flecha del último vector o del segundo vector. En el método del triángulo y en el método del paralelogramo, únicamente se pueden sumar de dos vectores en dos vectores. No podemos sumar más. Entonces solamente es para la suma de dos vectores. Podemos sumar más vectores, pero a partir de sumar dos en dos. Entonces la resultante de esos dos la sumamos con el subsecuente y así sucesivamente.
Entonces, ese es mi resultante. Mi resultante sale de aquí a acá. Y mide 8 unidades, 8.6 unidades. Y el ángulo director de esta resultante hasta ahí. ¿Ok? A este le voy a poner un tono diferente. Le voy a poner un color rojo. Y le vamos a poner un grosor de 12. ¿Ok? Y a este de acá le vamos a poner también su color rojo para que se distinga que es el director. ¿Ok? Entonces así queda. Borro esto. Y ese aquí lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. ¿Ok? Este de aquí corresponde a este. Este ángulo corresponde a este. Y este es mi ángulo director. El ángulo director, pues por supuesto que lo vamos a medir con el transportador. Entonces a partir de ahí vamos a ver el transportador. Y medimos ese ángulo. Pues ese ángulo con el transportador a partir de el origen lo medimos. Entonces desde aquí hasta acá lo medimos y me da 130 grados. Tiene una magnitud de 8.64 con 130 grados. Así quedaría. Volvemos a colocar nuestro transportador. Lo situamos ahí, que coincida nuestro sistema de coordenadas cartesianas con el sistema de coordenadas cartesianas de principal. Trazamos el segundo vector ahora vamos a sumar B2 más B1. Nos trazamos el primer vector a partir del origen a un ángulo de 165 grados, por ahí. Y la magnitud de este vector tiene que ser de 7 unidades. Pues a partir de aquí a aquí, nos tiene que dar las 7 unidades. ¿Ok? Tenemos 4. 7089. Ahí están mis 7 unidades. ¿Ok? Lo voy a ampliar un poquito. Y este tiene que coincidir aquí con el 0. ¿Sale? Ahí lo hacemos coincidir. ¿Ok? Entonces ya tenemos este primer vector. Ya que tenemos nuestro primer vector, en donde termina nuestro primer vector, ahora este primer vector es el B2. Primero fue B2 y ahora vamos a sumar B1. Entonces trasladamos nuestro transportador al extremo de la punta de la flecha y ahí vamos a trazar mi primer vector. Ahí trazo mi primer vector. Ese primer vector tiene una magnitud de 5 unidades con 75 grados. Entonces a partir de aquí a 75 grados, 5 unidades. Vamos a dimensionarlo, vamos a ver qué tamaño tiene el que dibujamos ahorita. Y lo vamos a ajustar a las unidades correspondientes. A partir de aquí. Ok, ahí tenemos 4. Queremos que tenga 5. Ok, más o menos por ahí. ¿Sale? Ahí ya tengo mi segundo vector. Ok, y aquí está este que es el segundo vector. Ok. Entonces sumamos ahorita, estamos sumando primero B2, ahora B1. Y la resultante, pues del origen al extremo opuesto, donde está ese vector, aquí. Ese es mi resultante. Ese vector resultante, vamos a ver cuánto tiene. Desde aquí hasta acá. Sale 8.5 unidades. Y vamos a medir el ángulo. El ángulo con el transportador lo medimos. Más o menos por ahí. ¿Sale? Podemos apreciar que son 130 grados. Entonces ese es el ángulo. Y una vez que ya medimos el ángulo, okay, vamos a darle el formato para que se distinga que ese es nuestro vector resultante. Es hasta ahí. Ok. Y este de aquí pues lo posicionamos en azul, que está como el otro. Un azulito. Aquí está el azul. ¿Sale? Ese es mi resultante.
Entonces, la resultante tiene 8 unidades, ¿sí? Con un ángulo de 130 grados. Vamos a ponérselo, ahora estamos sumando los 2 a la inversa. Ahora estamos sumando B2 más B1. Pues ahora es la suma de BR es igual a B2 más B1. Esta es la suma de B2 más B1. Y el ángulo, que les digo que en la mayor parte de la bibliografía siempre utilizan el ángulo θ, 130 grados, por lo cual para los otros no debemos de utilizar ese ángulo. Este de aquí, que es el de la resultante, 130 grados. ¿Ok? Así quedaría. Háganlo.